Religión versus esoterismo, origen y creencias. La religión, una de las fuerzas más poderosas que han guiado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Pero, ¿de dónde surge? ¿Cómo evolucionaron las principales religiones del mundo? Y más importante aún, ¿qué opinan estas creencias sobre el esoterismo y la magia? Acompáñame en este viaje para explorar el origen de la religión y su relación con lo sobrenatural. No olvides suscribirte, darle like y compartir este video para que podamos seguir creciendo juntos. El origen de la religión. Para entender el origen de la religión, debemos remontarnos a los albores de la humanidad. Los primeros seres humanos, antes de las grandes civilizaciones, comenzaron a desarrollar creencias en fuerzas invisibles que influían en su vida cotidiana. ¿El motivo? El asombro y la necesidad de explicar fenómenos que no entendían, el trueno, el rayo, la muerte, el ciclo de las estaciones. Las primeras formas de religiosidad probablemente surgieron en torno a los ritos funerarios. Los humanos querían entender qué pasaba después de la muerte. En el año 100.000 AC, ya encontramos evidencia de entierros donde se dejaban objetos junto a los cuerpos, lo que sugiere una creencia en el más allá. Pero no fue hasta la aparición de las primeras civilizaciones que las religiones comenzaron a organizarse. En Mesopotamia, Egipto, la India y China, surgieron religiones más complejas que empezaron a dar forma a los mitos, rituales y jerarquías que reconocemos hoy en las grandes religiones del mundo. A medida que las civilizaciones crecían, también lo hacía el poder y la influencia de las religiones. En entrevista al antropólogo Juan García, nos dijo, las primeras religiones fueron politeístas, con múltiples dioses para diferentes aspectos de la vida, el dios de la guerra, el dios de la cosecha, y así sucesivamente. Estas creencias ayudaron a las sociedades a cohesionarse, ofreciendo explicaciones y consuelo ante lo inexplicable. Las principales religiones del mundo. Hoy en día, las principales religiones que guían a la mayoría de las personas en el mundo son el cristianismo, el islam, el hinduismo, el budismo y el judaísmo. Cada una con su propia historia, profetas y escrituras sagradas. Cristianismo. El cristianismo, basado en las enseñanzas de Jesucristo, es la religión más grande del mundo con más de 2.000 millones de seguidores. Jesús predicó sobre el amor, la compasión y la salvación eterna a través de la fe en un solo Dios. Para los cristianos, la magia y el esoterismo son a menudo considerados como prácticas peligrosas, influenciadas por fuerzas oscuras. Mariana López, cristiana practicante, cuando le pregunté su postura, me contestó, yo veo la magia y el esoterismo como algo que te aleja de Dios. Mi fe en Cristo me enseña que todo lo que necesitamos espiritualmente viene de Él, y no necesitamos buscar respuestas en otras prácticas que pueden ser peligrosas o confusas. El Islam. El Islam es la segunda religión más grande del mundo, con más de 1.8 mil millones de seguidores. Fundada por el profeta Mahoma en el siglo VII, sus creyentes siguen el Corán, el libro sagrado revelado por Alá. Al igual que el cristianismo, el Islam también condena la práctica de la magia, considerando que cualquier poder sobrenatural fuera de Dios es prohibido. Ahmed Hassan, musulmán devoto, nos compartió lo siguiente: en el Corán se nos advierte sobre involucrarnos en la hechicería o la magia. Para nosotros, esas cosas representan una desviación del camino recto que Alá nos ha marcado. Creemos firmemente que solo Alá tiene poder sobre lo invisible y lo desconocido. Hinduismo. El hinduismo, con más de 1.000 millones de seguidores, es la religión predominante en India. Esta religión es única porque, a diferencia de las religiones abrahámicas, no tiene un único fundador. En el hinduismo, el concepto de lo divino es muy amplio y puede incluir muchas deidades, energías y fuerzas sobrenaturales. Por ello, algunas formas de esoterismo y prácticas mágicas han sido toleradas y hasta incorporadas en su cosmovisión. Ravi Patel, hindú practicante, nos dijo que en su opinión, en el hinduismo, existe una conexión profunda entre el mundo material y el espiritual. El esoterismo, para algunos de nosotros, no es contrario a la religión. Es simplemente otra forma de entender el universo, siempre que se utilice para el bien y el crecimiento espiritual. Budismo. El budismo, con unos 500 millones de seguidores, no gira en torno a un dios o deidades como tal, sino que se enfoca en el camino hacia la iluminación a través de la meditación y el autoconocimiento.
Aunque algunas corrientes budistas aceptan el uso de lo que podríamos considerar prácticas esotéricas, el enfoque principal es la autoliberación y la sabiduría, más que en poderes sobrenaturales. Entrevistamos a Lama Dorje, monje budista, y en su experiencia, en el budismo, buscamos la iluminación a través del entendimiento de nosotros mismos y del sufrimiento. Aunque algunos podrían interesarse en aspectos esotéricos o mágicos, nuestra práctica se basa en el desapego, el entendimiento profundo y la compasión, más que en buscar poderes externos. Judaísmo. El judaísmo es la más antigua de las religiones monoteístas, con más de 3000 años de historia. Sus creencias se basan en la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, y en la interpretación rabínica conocida como el Talmud. Los judíos creen en un Dios único, trascendental y creador del universo, que hizo un pacto con su pueblo para seguir una serie de mandamientos divinos. A lo largo de los siglos, el judaísmo ha mantenido una identidad sólida a pesar de la diáspora y las dificultades que ha enfrentado en distintas épocas. En cuanto al esoterismo y la magia, la Torá es muy clara en su postura. En el libro de Deuteronomio, capítulo 18, se advierte al pueblo de Israel sobre los peligros de practicar la adivinación, la brujería y el espiritismo, considerando estas prácticas como abominaciones a los ojos de Dios. La magia es vista como una interferencia con el orden divino, una forma de buscar poder y conocimiento fuera del marco de lo permitido por Dios. Sin embargo, dentro del judaísmo existe una corriente mística conocida como la Cábala. La Cábala no es magia en el sentido popular, sino más bien un conjunto de enseñanzas esotéricas que buscan profundizar en los misterios de la creación, la naturaleza de Dios y el universo. La Cábala tiene un enfoque altamente estructurado y solo está disponible para aquellos que alcanzan un nivel elevado de conocimiento y madurez espiritual. A diferencia de la magia, la Cábala no busca alterar la realidad, sino comprender los secretos divinos ocultos en la misma. Sarah Cohen, judía ortodoxa, describió su experiencia de la siguiente manera: en el judaísmo, está claro que debemos evitar cualquier tipo de adivinación o magia. Dios nos ha dado leyes para seguir, y esas prácticas no tienen lugar en nuestras vidas. Sin embargo, la Cábala, que es parte del judaísmo místico, es diferente. Se trata de entender los misterios de la creación y de Dios, pero siempre bajo estrictas reglas y con un propósito de acercarse al Creador, no de manipular el mundo a nuestra voluntad. El esoterismo y la magia. El esoterismo y la magia son prácticas que han existido a lo largo de la historia humana, aunque siempre en las sombras, reservadas para unos pocos. A diferencia de las religiones organizadas, el esoterismo se basa en la búsqueda individual del conocimiento oculto, lo que está más allá de lo visible y lo comprensible por medios comunes. La palabra esotérico proviene del griego esterikos, que significa interior u oculto, lo que refleja su enfoque en lo secreto y lo reservado para los practicantes. El esoterismo abarca un amplio rango de tradiciones y enseñanzas que incluyen la alquimia, el gnosticismo, la astrología, la numerología y la teosofía, por nombrar solo algunas. Estas enseñanzas suelen tener un objetivo común: alcanzar la sabiduría suprema, entendida como la comprensión de los misterios del universo y la conexión profunda entre el ser humano y lo divino o lo cósmico. En el corazón de muchas tradiciones esotéricas está la idea de que el conocimiento y el poder están ocultos, pero pueden ser revelados y comprendidos por aquellos que están dispuestos a pasar por un proceso de iniciación, disciplina y transformación. La magia, por su parte, es el uso consciente de las fuerzas invisibles para influir en la realidad. A menudo se confunde con supersticiones o simples trucos de ilusionismo, pero la verdadera magia es mucho más profunda. Existen diversas formas de magia, como la magia ceremonial, el caos mágico, la magia natural o verde, relacionada con la naturaleza, y la magia simpática, donde se cree que lo similar afecta a lo similar. Para los practicantes serios, la magia no es solo un conjunto de rituales o conjuros, sino un sistema completo de comprensión del universo y del lugar del ser humano en él. En la magia ceremonial, se utiliza una serie de rituales altamente estructurados y simbólicos para invocar fuerzas sobrenaturales o deidades. En la magia natural, el practicante trabaja directamente con las energías de la naturaleza, empleando hierbas, cristales y ciclos lunares. Y luego está la magia del caos, una forma moderna de magia que se basa en la flexibilidad y el uso de símbolos personales, donde la creencia es vista como una herramienta más que una verdad absoluta. A menudo se piensa en el esoterismo y la magia como contrarios a la religión, pero en realidad, muchas de estas prácticas esotéricas han coexistido y, en ocasiones, se han entrelazado con las religiones.
La alquimia, por ejemplo, floreció en el mundo islámico medieval y en la Europa cristiana renacentista, y muchas de las corrientes esotéricas modernas, como la teosofía, fueron creadas por personas que buscaban un puente entre la espiritualidad y la ciencia. De hecho, algunas religiones tienen sus propias formas de magia. En el cristianismo medieval, por ejemplo, existían grimorios o libros de magia que incluían invocaciones a ángeles y oraciones específicas para lograr favores divinos. Hoy en día, el esoterismo y la magia continúan atrayendo a personas que buscan algo más allá de lo que las religiones tradicionales pueden ofrecer. Para muchos, estas prácticas no son incompatibles con sus creencias religiosas, sino más bien un complemento. El esoterismo proporciona un camino hacia el autoconocimiento y el descubrimiento de los misterios universales, mientras que la magia es vista como una forma de participar activamente en la creación de la realidad a través de la conexión con las energías que nos rodean. Platicamos con Carla Méndez, practicante de esoterismo y tarotista de mucha experiencia, para pedirle su opinión sobre el esoterismo, y nos dijo: para mí, el esoterismo es una herramienta de autoconocimiento. La magia no es algo maligno, sino un medio para conectarnos con las energías del universo y comprendernos a nosotros mismos. Es una forma de encontrar respuestas más allá de lo que las religiones tradicionales ofrecen. ¿Religión o esoterismo? Entonces, ¿cuál es la mejor opción? ¿La religión tradicional o el esoterismo? Para muchos, las religiones organizadas proporcionan un marco claro para vivir y dar sentido a la vida. Nos conectan con una comunidad, con nuestras raíces culturales, y nos ofrecen una relación directa con lo divino. Por otro lado, el esoterismo y la magia, en su forma más moderna, invitan a una exploración personal de la espiritualidad, libre de reglas dogmáticas. Al final, la decisión es tuya. No existe una respuesta única. Y en mi opinión, nadie tiene la verdad absoluta. Lo importante es que te mantengas informado, que busques, investigues y encuentres el camino espiritual que resuene contigo. Que te ayude a ser mejor persona y estar en armonía contigo mismo y con tu entorno. ¿Cuál es tu opinión? Déjamelo saber en los comentarios, y no olvides seguirme en el próximo video, donde exploraremos a profundidad la relación entre la ciencia y la religión. Recuerda darle like, suscribirte y compartir este video para llegar a más personas. Y quién sabe, tal vez estés a punto de descubrir un nuevo paradigma espiritual.